Dios me los bendiga, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Tome la mano del hermano que tiene a su lado. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa para seguir aprendiendo de tu palabra. Yo, Señor, como pastor de la iglesia, te doy gracias por los hermanos que vienen a estos estudios, Señor, por el interés que muestran en temas tan importantes como estos. Muchas veces, Señor, nos afanamos con el día a día y nos olvidamos de las promesas eternas, de esas profecías eternas, de esto que nos habla y nos cuenta y nos testifica de lo que será el final. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de esto. Gracias porque en esta iglesia hay corazones interesados en estas cosas. Mis hermanos han estado viniendo y te doy gracias por ello. Ahora, Señor, que nos adentramos a estudiar, pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para comprender, para entender tu palabra, Señor. Que cada una de las cosas que leamos nos queden de una manera clara, dibujada en nuestros corazones, que las aprendamos y sepamos cómo utilizarlas, Señor, en la distinción de los tiempos finales. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Digan todos amén. Pueden sentarse, por favor. Como siempre, me disculpan la demora, pero estaba arriba dando consejería. Bueno, la semana pasada estudiamos el capítulo 8 y una de las cosas que nos dejó claro Daniel en el capítulo 8, en su último versículo, era que él había quedado espantado a causa de la visión y no la entendía. Y yo les decía en esa oportunidad, hermanos, que a veces hay cosas que Dios nos muestra y no las entendemos. Eso no significa que el asunto no sea de Dios o que nosotros tengamos que necesariamente tener la interpretación, porque después de pasar cierto tiempo fue que Daniel pudo entender el significado de aquellas visiones que había tenido. Y que a veces las cosas que Dios nos muestra no son todas para compartirlas con otras personas, sino que a veces algunas de esas cosas son solamente para nosotros, para que estemos orando e intercediendo. Una de las cosas que nos va a tocar aprender ahora que vamos al capítulo 9 es la importancia de la oración. Cómo la oración de un individuo puede favorecer incluso a una nación. Y ojalá que nosotros aprendamos a tener un corazón intercesor. Un corazón que ame no solamente la iglesia, sino que ame también esta ciudad, que ame este estado, que ame esta nación. Que pueda clamar por el perdón de Dios, por su misericordia, ante tanto pecado que abunda en nuestro país. En el capítulo 9 de Daniel, antes de leerlo, les recuerdo que tanto el capítulo 7 como el capítulo 8, en el capítulo 7 Daniel tiene un sueño y en el capítulo 8 él tuvo una visión. Y este sueño y esta visión fueron en los tiempos en que era rey Belsasar, que fue el último de los reyes babilónicos. Realmente él mandaba junto con su papá. Recuerden ustedes que su papá Nabonido, él estaba envuelto en las guerras, pero en la ciudad quien dirigía era su hijo Belsasar. Ahora, el sueño lo tiene en el primer año de Belsasar, la visión la tiene en el tercer año de Belsasar. Ya para después de esto, entonces son invadidos por los medopersas. Entramos en el capítulo 9 y una de las primeras cosas que nos dice Daniel es que ya estaban bajo el reinado y el servicio de los medopersas. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos.
Recuerden que cuando este rey Belsázar había estado haciendo una fiesta y él mandó a traer los utensilios de la casa de Dios para echarse sus palitos allí con los utensilios de Dios, cuando estaban en plena borrachera, entonces salió una mano de la nada que dejó al rey espantado, lo dejó todo pálido, y salieron las palabras Mene, Mene, Tekel Uparsin. Entonces Daniel le trae la interpretación y le dice que bueno, que su reino había sido pesado, había sido encontrado falto y había sido entregado a los medos. 3 años después, 3 años y medio quizá, fue entregado entonces a los medo-persas. Ya entonces en el capítulo 9, Daniel está bajo el servicio o está al servicio de los persas. Por eso dice que Darío vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Aquí el término caldeo se refiere a los babilonios. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que Jehová habló al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto es un dato importante en este estudio, porque hasta ahora quizá Daniel había estudiado, había leído algunas cosas de la profecía, pero no la había observado de manera atenta. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. A veces nosotros nos ponemos a leer la Biblia y leemos cosas y las pasamos por alto, pero cuando nos detenemos a mirar con atención, uno dice, wow, ¿cuántas veces no leí yo este versículo y no me había dado cuenta de esta verdad? Bueno, Daniel está diciendo lo mismo. Él decide mirar atentamente, o sea, ya él lo había visto, no había quizá prestado la atención debida, pero el hombre viene siendo sacudido por sueños y visiones que tienen que ver con su pueblo. Entonces, una de las cosas que ve en los libros, y dice en los libros, porque en 2 porciones o en 2 libros diferentes se habla acerca de la cantidad de años que habría de durar la desolación de Jerusalén. Oído, la desolación de Jerusalén. Con la desolación de Jerusalén, les voy a explicar. Recuerden que en la primera deportación, o sea, cuando los babilonios finalmente llegan a Jerusalén, se traen a los jóvenes, dentro de ellos va Daniel, Azarías, Ananías, Misael, y se llevan algunas cosas de la ciudad y del templo. Pero 18 años después, aproximadamente, Nabucodonosor arremete contra Jerusalén. Y entonces destruyen el templo, destruyen Jerusalén y los muros, y eso queda en ruinas. Entonces solamente quedaron en Israel algunas personas, unos poquitos quedaron en Jerusalén. Pero durante el tiempo de los babilonios eran ruinas. Entonces, de lo que va a hablar es de la desolación de Jerusalén, no de la reconstrucción de Israel o de su tiempo final. Entonces, él lee que los libros dan cuenta de que durarían 70 años. Ahora, uno de pronto puede mal asociar esos 70 años con las 70 semanas de Daniel, y no es así. ¿De qué libros está haciendo o a qué libros hace referencia Daniel? Segunda de Crónicas o Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. O leamos mejor desde el 17. Dice, por lo cual trajo con ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes. Esto es en el segundo ataque o la segunda deportación, la última ya, porque en la primera, como les dije, se llevan a Daniel y a otros más, y no fue tan agresiva. Pero en la segunda sí hubo mayor agresión, porque había habido un rey llamado Sedequías que hizo un complot contra Nabucodonosor. Nabucodonosor se enfureció y entonces arremetió contra ellos con su mayor furia. Entonces dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia.
y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque el tiempo de su asolamiento reposo, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Este es el primer libro. Pero en Jeremías capítulo 27, versículo 11, dice: mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, le dejará en su tierra, estoy equivocado yo aquí, es el 25, porque yo a veces no leo bien lo que escribo. Sí, 25, capítulo 25. El 29 también lo menciona, pero es el 25 el que voy a leer. Verso 11. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. En el capítulo 29, verso 10 de Jeremías, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y aquí es donde tiene importancia el versículo que sigue: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, muchas veces uno usa ese pasaje como algo personal, pero realmente eso tiene un contexto profético. Aproximadamente el reino babilónico duró casi 100 años, pero de esos 100 años, 70 ellos dominarían sobre Israel. Entonces Daniel entiende o piensa que acabado esos 70 años, entonces Israel volvería a recuperar su gloria y su relación con el Señor. Por eso entonces dice, vuelvo a leer el verso 2: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, miren qué oración. Yo les he hablado de que de los hombres del Antiguo Testamento, quizá el más íntegro de todos es Daniel. Ahora, en el momento que él va a orar, y esto es una cosa tremenda, porque a veces uno cuando va a orar por la gente que tiene problemas o que uno sabe en la iglesia que peca, uno dice, Señor, ilumínalos, y uno los pone en un grupo aparte en el que uno no está metido, como que si no fueran parte de la misma iglesia. Y sin embargo, Daniel, cuando va a orar por su nación, aunque él no había cometido pecado y fue un hombre probo delante de Dios, sin embargo, él se sumó a aquellos porque él también era un israelita. Entonces, esto nos enseña a nosotros a orar. Cuando usted vaya a orar por un hermano de amor, fe y esperanza, no lo trate como un tercero. Póngase usted también en su lugar, porque él es parte de la misma iglesia donde usted va. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Le pregunto yo, ¿en qué pecó Daniel? Si la Biblia dice que no se encontró pecado, es más, el hombre era superior a todo el mundo. Y él cuando va a orar se identifica con su pueblo.
Y es un problema que a veces nosotros tenemos con la iglesia. No nos identificamos con la iglesia, sino que tenemos los grupitos. El grupito de fulano, el grupito de sutana, el grupito de fulanejo. Entonces cada quien por su grupito. Cada quien mira por su grupo, como que si la iglesia fueran 7 dentro de una. Así tú no hayas pecado. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Porque el asunto es que quien había pecado era Israel. Y él era un israelita. Entonces, por nacionalidad llevaba consigo esa carga. Entonces, puede ser que de pronto aquí un hermano ande en una lavativa rara. Que usted no ande en eso, pero si es parte de esta iglesia, por identificación estamos pagando con él. No sé si me entienden. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Oiga, esto es una verdadera oración, chicos. Una oración sentida de corazón, de identificación, de propiedad, de sentido de propiedad. Él pudo haber dicho, bueno, yo no estoy metido en ese asunto, a mí me va bien, hasta me muestra Dios cosas, voy a seguir orando para que Dios me use hasta el último de mis días. Pero a él le dolía su nación. A él le dolía su nación. ¿Saben quiénes son los que más hablan mal de Venezuela? Los venezolanos, mi hermano. Nosotros somos los que peores hablamos de nuestro propio país. Como que si nosotros fuéramos extranjeros. ¿Eh? Como si nosotros viniéramos ¿de dónde? ¿Quiénes son los que más hablan mal de Cabima? Los mismos cabimeros. Y hasta le echamos broma a la gente cuando pedís más que Cabima. No somos de Cabima nosotros. Lo mismo hacemos con la iglesia. ¿Quiénes son los que más hablan mal de sus propias iglesias? De las iglesias, los que van a esa misma iglesia. ¿Quiénes son los que más hablan mal del pastor? Los que van a la misma iglesia. Yo espero que ese no sea el caso aquí, pero bueno. Como joven fui y he envejecido. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Esto lo sabía él muy claro por Deuteronomio capítulo 28 a partir del versículo 15 en adelante. Deuteronomio 28 del 1 al 14 habla de las bendiciones de la obediencia. Y acontecerá que si dieres atención a Jehová tu Dios para cumplir con sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, he aquí que serás bendito en tu entrada y en tu salir, en la ciudad y en el campo, estarás por arriba y no por abajo, serás cabeza y no cola. Todo ese poco donde bendiciones. Pero en el verso 15 dice, pero acontecerá que si fueres rebelde y no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner en práctica sus mandamientos y ordenanzas que yo te prescribo, estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán. Y todas esas cosas que ellos estaban viviendo eran las maldiciones que Dios había escrito allí. Bueno, y no solamente allí en Deuteronomio 28, sino en otros libros también, como Levítico, por ejemplo. Verso 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición.
y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Miren que el pecado de Israel fue tal, ¿no? Y particularmente el de Israel, de Jerusalén, por ser el lugar donde pues Dios habitaba, donde estaba el templo, que con ninguna otra nación, a ninguna otra nación se le saqueó y se le destruyó al punto de las cenizas como le pasó a Jerusalén. Vean ustedes. Y todo por la desobediencia de Israel. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. O sea que Daniel está diciendo, muchos viven aquí en Babilonia, se les trajeron cautivos, pero ya se olvidaron de Israel, andan viviendo su vida normal como que si nada pasó. Ni siquiera se han arrepentido de su maldad, ni han reconocido que están aquí precisamente porque desobedecieron a Dios. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel ora penitentemente, haciéndose parte del problema y en búsqueda de la solución. Y en su oración confiesa repetidamente el pecado de desobediencia, pero luego al final también va repitiendo que Dios es amplio en misericordia. Y le dice, perdónanos. Pero él está teniendo en cuenta que ya entraron al reino de los persas, que ya el dominio babilónico terminó. Entonces es el tiempo de que ahora Dios cumpla su palabra, porque así como había cumplido su palabra para la maldición, también cumpliría su palabra para la bendición. Entonces él está orando con fe, con penitencia, con tristeza en el corazón, tiene un corazón contrito y humillado, pero también reconoce que se presenta ante Dios no por su justicia, sino por las misericordias de Dios. Ahora, el verso 20 entonces dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál fue el pecado de Daniel? Daniel no tenía ningún pecado. Daniel se está identificando con su pueblo, pero no viene a dárselas del justo, del que yo no, pero esto sí, por culpa de ellos estoy pagando yo. No vino en ese son. Dijo, yo soy parte de esa nación que te desobedeció. Yo soy parte. Si ellos desobedecieron, yo también. ¿Están entendiendo, hermano? El sentido de propiedad, el identificarte con lo que tú eres o a lo que tú perteneces. Entonces por eso él dice, yo todavía estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Él pudo haber dicho, y estaba todavía yo confesando el pecado de mi pueblo Israel, pero él dice también el mío, como diciendo, yo no me las vengo a dar de justo, ni me considero un justo. Aunque Daniel era un justo.
y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién es Gabriel? Un ángel. Pero entienda bien esto, Gabriel es un ángel mensajero, no es un ángel guerrero. Gabriel es un ángel mensajero. Cada vez que usted lo ve en acción, él está entregando un mensaje. ¿Me entendió? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Fíjate que él termina el capítulo 8 diciendo que terminó confundido y no entendía la visión. Y le dice, y me hizo entender, pero es que ahora él tenía otra confusión en cuanto a los 70 años de la desolación de Jerusalén. Él pensaba, sí, son 70 años, ahora se va a restaurar la nación nuevamente. Entonces dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Cómo lo tenían en el cielo? Por muy amado. Este no era un pecador vil, este no era un idólatra, este no era un penitente, no. Este señor tenía una conducta por delante de Dios, pero al momento de interceder sabía cómo identificarse y cómo pararse delante de Dios, porque él también era un israelita. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Fíjate que aquí ya no te habla de años, como le dijo Jehová a Jeremías. Vamos a leerlos para explicárselo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto es importante. La dominación gentil sobre Israel y no la continuidad de reinos o imperios que han habido en el mundo. Esto tiene que ver con Israel. Aclare eso. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, para que Israel vuelva otra vez, los israelitas sean traídos, se acabe con el pecado, se expíe el pecado, se acabe la malicia, haya santidad, haya justicia, sea ungido otra vez el lugar santísimo y se selle la profecía. Van a pasar 70 semanas. Esas 70 semanas tienen un significado. Cada día de la semana es un año. Si una semana tiene 7 días, entonces una semana son 7 años. 70 semanas, entonces serían 490 años. Aparte de los 70 que Dios le había dicho a Daniel, a Jeremías. Porque, escúchenme, sucede que los babilonios fueron muy crueles con los judíos. Pero si usted ha leído el libro de Isaías, seguro se ha dado cuenta de que Dios habla de un rey llamado Ciro, que era un persa, y lo llama Ciro mi ungido, porque los persas fueron benévolos con los judíos. Entonces, la dominación babilonia, que duraba 70 años, implicaba también el fin del reino babilonio, porque sería entregado de los persas. Ya se lo había dicho Dios a Jeremías allá en el libro de Segundo de Crónicas. Pero entonces el ángel le dice ahora, pero no se acaba aquí el asunto. Todavía a tu pueblo le faltan 490 años. Esto es importante. Y es importante cuando llegamos a la vida de Jesucristo. Ya vamos a leer eso. Sabe pues y entiende,
verso 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Les voy a explicar. El ángel le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar Jerusalén, Nehemías capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y yo le serví al rey, y como yo no había estado antes triste delante de su presencia, bueno, como estoy casi sobre la hora, el asunto es que este rey, como ve a Nehemías triste, le pregunta, mira, ¿por qué estás triste? Y tal, y dice, bueno, porque mi ciudad está en ruina y tal. Entonces él da la orden de que se reconstruyan los muros de la ciudad y la ciudad. Esos muros y la ciudad fueron reconstruidos en 7 semanas. 7 semanas son 49 años. En 49 años se reedifican los muros de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Pero luego pasan 62 semanas para que se reconstruya el templo y llegue el Mesías. 62 semanas son 434. Pero ya me han pasado 49 años, lo cual me daría un total entonces de 483 años exactamente. Ahora, mírenme por favor, porque esto es algo que ustedes tienen que entender y quizá no lo conocen. Por esta revelación de Daniel, ya todos los israelitas sabían que a partir de la orden que dio Artajerjes para que se reedificara los muros de Jerusalén, transcurrirían 490 años para que se acabara el pecado, se expiara el pecado, Israel volviera y se glorificara a Dios en Israel y Dios cumpliera los pactos a Israel. Ellos sabían que iban a pasar 490 años. Por eso, en los días de Jesucristo, que ya estamos en el año 481, había una gran expectativa por saber del Mesías. Porque en el 481, o sea, faltaban 9 años, ¿verdad?, para que se cumplieran los 490. Entonces había una gran expectativa por el Mesías. Por eso vemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versos 25 y 26, por ejemplo, Lucas 2, versos 25 y 26, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu, que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Había la expectativa. El Mesías iba a venir. Se cumplirían ya, estamos a 481 años. Bueno, en realidad, para el tiempo de Simeón eran muchos más, ¿no? Pero yo tomo 481 años entendiendo que Jesucristo comienza su ministerio cuando tiene 30 años, lo cual representaría 481, porque cuando ya Él muere es el año 483. Ahora,
en el mismo Lucas capítulo 3 verso 15, dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Había la expectativa. Jesús llegó en el momento en el que había expectativa, porque escuchen, los israelitas sabían sumar y restar. Ellos llevaban la cuenta de cuántos años habían transcurrido desde que Artajerjes dio la orden de que se reconstruyera el templo. Entonces en cualquier momento estaba por aparecer el Mesías. Ellos estaban a la expectativa de su redención. Jesús llega en ese preciso momento de convulsión y expectativa donde el pueblo estaba esperando al Mesías. Resulta ser que el domingo de Ramos, que nosotros llamamos domingo de Ramos, que Jesús llega a Jerusalén, en Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, fíjense que él llora, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué Jesús les dijo, si también conocieses a lo menos en este tu día? Porque el domingo de Ramos se cumplían 483 años, o sea, se cumplían las 62 semanas después de aquellas 7 semanas en que fue dada la orden de restaurar los muros de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. ¿Me están entendiendo? Ese día se cumplían 62 semanas, solamente le faltaba una. O sea, solamente faltaban 7 años para que finalmente llegase la expiación y fuese ungido el Santo de los Santos. Pero ¿qué pasó? Que pasaron más de 7 años. Porque en esa semana, recuerda que una de las cosas que está diciendo Gabriel, le está explicando a Daniel, le dice, sabe pues y entiende que desde la salida, verso 25, de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 semanas para restaurar y edificar a Jerusalén y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto no lo habían entendido. Por eso Jesús le dice, si a lo menos supieses lo que es para ti en este tu día, pero ahora te está escondido. Por eso la Biblia habla de que Israel tiene un velo. Y ellos no ven, no entienden. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces, añade otra información. Que dice que sucederá antes del cumplimiento de la última semana, o lo que se conoce hoy famosamente como la semana 70. Porque de esas 70 semanas han transcurrido 69. Falta una semana. Pero resultó ser que hubo algo que Gabriel no le dijo a Daniel y no se le dijo a ningún profeta del Antiguo Testamento, y se le reveló a Pablo en Efesios. Pablo habla del misterio de la iglesia, no del ministerio de la iglesia, sino del misterio de la iglesia. Un misterio es algo que estuvo oculto. Dios le ocultó a su pueblo que él habría de levantar una iglesia. Y con el levantamiento de esa iglesia se inicia una nueva dispensación. Entonces, míreme por favor, resulta ser que cuando Cristo entra en Jerusalén ese domingo de Ramos, se cumple la semana 62, más las otras 7 semanas son 69, se entrega el Mesías, da la muerte, o sea, el Mesías muere no por sí, pero cuando Él resucita, Él
establece la iglesia, que es su cuerpo. Ahora, en esta dispensación, estos 7 años o la última semana está en suspenso, está en pausa, porque ahora entró en acción un misterio, algo que no se le había revelado a nadie. Es el misterio de la iglesia, que Dios iba ahora a unir de entre los gentiles y los judíos para formar un solo pueblo, la iglesia. Ahora, una vez que la iglesia sea arrebatada, según enseña 2 Tesalonicenses capítulo 2, entonces se cumplirán esos 7 años que faltan, que son lo que dice Daniel, o Gabriel se lo dice a Daniel, le dice en el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está diciendo, una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Pablo nos dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que al presente hay quien lo detiene. Pero cuando éste sea quitado, entonces ese misterio entrará en acción para cumplir esa semana. En esa semana, que son 7 años, los 3 años y medio primeros son de paz y seguridad. Israel disfruta, o sea, los israelitas volverán a Israel, reedificarán su templo y volverán a celebrar los sacrificios, el de la mañana y el de la tarde, volverán a celebrar sus Pascuas. Pero a los 3 años y medio, el gobernador el príncipe que viene en una nación, que habla en el verso 26, va a decir, hey, se acabó el pacto, se acabó todo. Dios soy yo. No me van a seguir más con esos sacrificios y con esas lavativas. Se acabó esto. Y Él se sentará en el lugar santísimo y proclamará desde allí que Él es Dios, el anticristo. Este cuernito del que estudiamos la semana pasada. ¿Me entienden? En ese tiempo entonces vendrán 3 años y medio de gran tribulación. Realmente es un poco menos de 3 años y medio. Hasta que finalmente Jesucristo venga, no montado en un burro, porque cuando un rey venía montado en un burro o en un asno, eso significaba que venía en son de paz. Pero cuando venía montado sobre un caballo, significaba que venía en son de guerra. La Biblia dice que Él viene sobre un caballo. Y en uno de sus muslos dice, tiene escrito su nombre, fiel y verdadero. Vendrá a hacer guerra contra los enemigos de Israel. Se parará sobre el monte de los olivos. Habrá un terremoto, se abrirá en 2 eso allí, saldrá un mar de agua cristalina en esa área que se va a abrir, a ver un valle. Y entonces se cumplirá esa profecía, será sellada lo que Dios le está hablando a través de Gabriel a Daniel. Y se cumplirá el tiempo de dominación, no solamente de la dominación gentil sobre Israel, sino que se acabará todo gobierno humano cuando entremos al gobierno de 1000 años de Jesucristo sobre la tierra. ¿Me están entendiendo? Bueno, lo dejamos hasta aquí. Si tienen alguna pregunta en cuanto a lo que enseñé hoy, le pido que levante su mano. ¿No? Ok. No tienen preguntas. ¿Quedó clara? Dígame, hermana Elide. No. Porque lo que Jesús le está hablando aquí sucedió en el año 70, cuando, no recuerdo el nombre de este emperador, no recuerdo si fue Tito. Ellos sitiaron Israel y no podía entrar alimento allá. Y entonces fueron tan sitiados y fue tal la maldición que vino sobre Israel. La pastillita. Que ellos comenzaron a morirse de hambre
y comenzaron a comerse a sus propios hijos. Esto que dice allí, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tiene que ver con lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Ahora, ciertamente, cuando el anticristo venga, Jesús hizo una advertencia y dijo: cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Jerusalén corran a los montes, huyan, porque recuerde que una de las cosas que se le va a permitir al anticristo es luchar contra los santos y vencerlos. Claro, no los va a vencer a todos, pero va a vencer una buena parte. Pero lo que dice allí es estrictamente lo que sucedió en el año 70, después que estos se comieron y se rindieron y murieron y todo lo demás. Entonces entraron los romanos y en busca del oro del templo, pues ellos creían que ellos habían escondido el oro entre los bloques. Por eso quitaron piedra sobre piedra y les dejaron solamente lo que les hablaba la semana pasada, el muro de los lamentos. Lo único que queda de ese majestuoso templo. ¿Está bien, mi hermana? Sí. Uh-huh. Sí, en la traducción que se utiliza, o sea, en la versión original, el significado allí de las semanas tiene el símbolo es de años. Si uno lee, por ejemplo, estamos en el capítulo 9, si uno lee el capítulo 10, por ejemplo, verso 2 dice: en aquellos días estuve afligido por espacio de 3 semanas. Aquí estas 3 semanas, el término hebreo que se utiliza, significa literalmente semanas. O sea, 3 semanas, 21 días literales. Él estuvo 21 días de ayuno. Pero el término utilizado en semanas, aquí las 70 semanas, es un término hebreo que significa o se interpreta como duración de día, año. O sea que una semana sería entonces 7 años. Duración día, año. Es propio, o sea, esto no se consigue antes de Daniel, solo se consigue inicialmente en Daniel, luego es mencionado por algunos escritores del Nuevo Testamento. La semana 70, sabiendo que esa semana son 3 años y medio. Son 7 años, esa semana. Y se habla de la duración, por ejemplo, de tiempos, la mitad de un tiempo, etcétera. Entonces es por el significado del término hebreo con el cual fue escrito originalmente. No recuerdo exactamente el término que se utiliza, pero el término da ese significado: duración, semana, día, año. ¿Alguna otra pregunta? 1, 2, triqui. Ok. Bueno, mañana vamos a estudiar el capítulo 10 de Daniel y les voy a ser honestos, con ese capítulo, aunque vamos a aprender, sin embargo, el centro de lo que tiene que ver con ese capítulo realmente está en el capítulo 11. Pero el capítulo 11 no se va a poder estudiar en un solo día. De hecho, yo pensaba que el capítulo 9 lo íbamos a tener que estudiar en 2 días por las cifras y los números. Pero bueno, como me da la impresión de que lo entendieron bien. Mañana vamos a estudiar el capítulo 10. Pero ahora bien, la semana que viene no vamos a tener clase. Porque tengo unos compromisos que no puedo faltar, no me puedo estresar, etcétera. Entonces, la semana siguiente, que sería la última semana de noviembre, estaríamos miércoles y jueves. Ahí estaríamos estudiando a detalle el capítulo 11. Ahí hay mucha tela que cortar. Ahí hay mucha información. Hasta que finalmente lleguemos al capítulo 12. Que por cierto, es una gran bendición para Daniel que ese capítulo termine, o el libro mismo termine, en el versículo 13 dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué maravillosa promesa y qué forma de terminar un libro. Qué esperanza le dio Dios a Daniel.
Es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, ¿aprendieron algo? Porque de verdad que de nada sirve que yo esté aquí haciendo esto si usted no aprendió. Se los dije al inicio de nuestros estudios del libro de Daniel. El entender el libro de Daniel es la llave para entender la profecía de los tiempos finales. Si no se entiende eso, o sea, es muy difícil entender Segunda de Tesalonicenses 2, Segunda de Pedro 2, Segunda a Timoteo capítulo 3, el mismo libro Apocalipsis. Es difícil entenderlo si uno no entiende estas cosas primeramente, porque uno ve que hay una sucesión de cosas que se dan en cumplimiento de una profecía. Se cumple lo que Dios ha dicho. ¿Me entienden? Entonces, entender esas cosas, cómo llegó Israel a eso. Es más, entendiendo esto, ustedes pueden entender después el resto de los profetas. Cuando Zacarías habla, por ejemplo, lo que dice Zacarías, lo que dice Malaquías. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que lo que Malaquías habla en cuanto a los diezmos y las ofrendas, se lo habla a Israel en el tiempo en el que el templo había sido reconstruido? O sea, en el que Jerusalén había sido reconstruido. Porque entre los profetas que tenemos, que están catalogados entre profetas mayores y menores, hay profetas que son pre-exilio, profetas de exilio y profetas post-exilio. Entonces, por ejemplo, Daniel fue un profeta en el exilio. Jeremías y Ezequiel fueron profetas en el exilio. Isaías fue un profeta preexílico. Jonás fue un profeta preexílico. Pero Zacarías, Habacuc y Malaquías y Ageo son profetas post-exílicos. Entonces, cuando uno entiende, esto les pasó cuando estaban en exilio. Esto se lo dijeron antes del exilio. Esto se lo dijeron después del exilio. Uno entiende muchas cosas. ¿Me entiende, hermano? Y puede contextualizar las cosas. Entonces, en la reconstrucción de su servicio a Dios, después del exilio, porque tendríamos que estudiar entonces Nehemías y Esdras, cuando finalmente se da la orden y ellos reconstruyen y tratan otra vez de revitalizar su religión. Entonces una de las cosas en las que ellos estaban fallando eran los diezmos y las ofrendas. Y por eso lo que él le habla ahí en cuanto a los diezmos y las ofrendas es que usted no lo consigue en otra parte. Pero era como una situación de algo que se había perdido después de, tuvieron por lo menos 70 años fuera de su nación. Por lo menos, lo que tiene que ver Jerusalén. Porque ya por lo menos el reino del norte, ya ellos antes habían sido cautivados por los asirios. ¿Sí me entienden? Bueno, yo me estoy entendiendo muy claro, ¿no?